Hola, bienvenidos a Aimless Podcast, donde dos amigos aprendices de todo, pero maestros de nada, siguen hablando sobre temas de entretenimiento y ocio audiovisual. Aimless On. Los cómics han atravesado múltiples transformaciones a lo largo de sus 100 años de existencia, desde su surgimiento como parte de las tiras cómicas en los periódicos hasta intrincados arcos argumentales que involucran decenas de números, interacciones con otras franquicias e inclusive crossovers con otras compañías. Han pasado de ser un producto secundario confinado en las últimas páginas de los diarios a un fenómeno comercial de gran escala. Un caso parecido ha ocurrido con su símil de Oriente, el manga, que ganó popularidad en la posguerra y que pasó de ser un producto ideado para el público infantil a un producto de gran demanda entre los adultos y que ha trascendido los confines de Asia para conquistar todo el mundo. En su larga carrera han habido decenas de escritores, Stan Lee, Alan Moore, Frank Miller, dibujantes, Jack Kirby, Steve Ditko, Jim Lee, George Pérez, y mangakas, Osamu Tezuka, Eiichiro Oda, Akira Toriyama, que han colaborado para hacer de esos productos una industria que vende millones de toneladas de papel anualmente y genera millones de dólares en ganancias. Pero la pregunta que hoy nos hacemos en Aimless Podcast es, ¿qué es más importante? ¿Y qué vende más? ¿Una gran historia con arte regular o una historia mediocre, hermosamente ilustrada y coloreada? Aimless On. Hola, bienvenidos a Aimless Podcast. Mi nombre es Arturo y mi amigo a la distancia es Eden. Cuéntame, Eden, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien todo por acá, con mejor clima y mejor ánimo, todo en orden. ¿Tú qué tal? Qué bueno, me da mucho gusto que todo esté mejor por allá también, muy bien, afortunadamente todo bien. Y pues mira, Eden, yo quiero hoy hacerte una pregunta. ¿Qué es más importante, el arte o la historia? ¿Pierna o pechuga? ¿Tacos o tortas? ¿Ficha negra o fichas blancas? ¿Lado luminoso o lado oscuro? Porque pues estas son las decisiones que tenemos que tomar en la vida cuando te decantas por una de ellas, ¿no? Ahí es cuando se forma el temple y el carácter. En este caso, pues de tu obra literaria. Ay, creo que es una pregunta bastante intrigante y creo que no hay una respuesta mala para ello, ¿no? Creo que para los dos extremos hay cosas muy valiosas, ¿no? Tanto en el taco o la torta, o entre el arte o la escritura, ¿no? La parte escrita, visual. La historia. La historia como tal. Entonces, creo que podemos platicar sobre algunos ejemplos de cosas que nos parecen geniales e interesantes sobre la historia, la escritura, y también de unos ejemplos bien interesantes en el que el arte dibujado, por así decirlo, o los trazos son más relevantes. Claro, y precisamente de eso va a tratar este episodio. ¿Qué es más importante, el arte o la historia? Y literalmente, creo que sobre el papel debería de tener igual de proporciones, ¿no? Un balance entre el arte y la historia. Sin embargo, y dependiendo de la pluma, la balanza se va a inclinar a cierto lado, volviendo a uno u otro aspecto sobresaliente y en otro su punto más flaco, ¿no? Y ahorita voy a citar a Todd McFarlane, en palabras de Todd McFarlane, que tú bien sabes que es el fundador de Image Comics, la juguetera McFarlane Toys y el papá de Spawn, ¿no? Él en una entrevista para el canal Wired dice que él podría vender una historieta pintada por Miguel Ángel y escrita por su perro, pero no podría vender de la misma forma una historieta escrita por Shakespeare, dibujada por su mamá. Así que él concluye que es un 51% de arte y un 49% de historia. ¿Tú qué dices al respecto? Es que si nos vamos a hablar de dichos, por así decirlo, pues creo que la parte visual es lo más atractivo, ¿no? Si hablamos de estos productos como cómics o mangas e inclusive discos o libros, ¿qué es lo primero que vemos? Las portadas. Entonces, si la portada no es convincente, si no es atractiva, si no es llamativa, pues
nunca vas a saber si la historia lo es, ¿no? Entonces, quizás sí, en ese sentido, quizá Todd McFarlane tenga toda la razón. No, y sí, exacto. Yo también creo que el señor McFarlane tiene un punto, pero también está a discusión, ya que la historia puede ser ese hilo conductor que va a mantener fuerte ese vínculo entre el lector y el editor, autor y escritor, ¿no? Porque no estamos hablando que luego sea la misma persona, ¿no? Que realiza todo esto, ¿no? Todo el, Sí, el resultado. Y bueno, hablando del Diablo, las historias que cuentan con un dibujante y un escritor por separado, o ya ves que antes le llamaban, ¿no? Como el método Marvel, ¿no? O occidentalizado, donde, bueno, que puede ser una relación fructífera y positiva, o pueden darse grandes desacuerdos, ¿no? Pero vamos a ver, pues, esta parte positiva, ¿no? Donde dos cabezas piensan mejor que una. Ahora bien, que los ejemplos de cómo no necesariamente el buen arte puede sacar a flote una buena historia, ¿no? Una historia floja, ¿no? Porque en esas líneas, en la década de los 90s, que si bien tenían a dibujantes de renombre, el mismo McFarlane, ¿no? Y toda la camada que se fue a Image, ¿no? Que migró a Image, con personajes reconocidos, ¿no? También, o sea, ya tenían instituciones, ¿no? Estaban dibujando a los X-Men, dibujaban a Hulk, dibujaban a Spider-Man, etcétera. Ya con un lugar en la cultura pop, pues lograron el crash de las historietas, ¿no? Y o sea, hubo pues que fue un hito, ¿no? Que se escuchaba incluso en las noticias que Marvel o la Marvel Comics estaba en bancarrota, ¿no? En bancarrota, así es. Y si, vaya, ellos estaban en bancarrota, ahora imagínate, pues a los independientes y el cierre de sellos pequeños, ¿no? Y también al abuso de tener pues 5 números de un solo personaje en circulación, ¿no? Que la verdad no es muy saludable para las ventas. Suena grandioso, ¿no? Más números, más runs, más dinero, pero pues así no va la ecuación, ¿no? Siendo que a lo mejor en los 90s teníamos un The Web of the Amazing, espectacular, Peter Parker y un Spider-Man 2099, ¿no? Al mismo tiempo. Y súmale una historia donde el gancho es atraer con un personaje que lleva décadas muerto. Esto fue lo que hizo esta historia de Spider-Man, que es con la que quiero abrir, que se llama Pecados del Pasado, que es un arte muy bueno, pero que tiene una historia que no tiene pies ni cabeza, que tiene hijos secretos modificados genéticamente y sacados de la manga de Gwen Stacy, ¿no? Y Norman Osborn además, ¿no? Que es un sinsentido así espantoso, que vienen por venganza, que es un dibujo hermoso y una historia ridícula. ¿No? Y ni yo me acuerdo, fíjate, no lo... Fíjate que esta historia de Pecados del Pasado, yo la llegué a ver en los números de Vid, o sea, es 2000era, o a lo 2004. Mejor noventera y 2000 que llegó acá. Y pues mira, aquí, aunque DC se canse de decir que es un clásico y lo bueno que es, pues la verdad es que Crisis en las Tierras Infinitas, o todo lo que diga Crisis en su título, a mí solo me trae a la mente paneles llenos de texto redundante e interminable. Y la verdad, dibujos, cuando los hay, de respetables a hechos al aventón, porque son puros perfiles de los cerebritos de DC, de los nerds de DC, pensando con los ojos cerrados y salvo el plan y bla, 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 bla. Salvo un par de ilustraciones súper clavada. Sí, demasiado. Y un par de ilustraciones que se volvieron icónicas. Solo veo la crisis que se traen en sentido argumental. Es algo que es muy difícil de leer. A mí no me gusta nada lo que tenga que ver con Crisis. Y lo he leído, o sea, no es como que traiga mi prejuicio. Ni Marvelita, ni DC fan, ni nada. Pero es muy de su época. No es recomendable, la verdad. Muy y malo. En este caso,
estuvo raro porque lo dibujaba George Pérez, ¿no? Claro. Y creo que inclusive hubo unas portadas de Ross, de Alex Ross. De hecho, Alex posterior... Ross, perdóname, Alex Ross sí dibujó para el TP, que también es una cosa espantosa, está muy, muy largo. Y remembra como que los mejores momentos, pero ni con lo de Alex Ross ni con lo de George Pérez, La verdad es... Sí, e inclusive años después, o sea, estoy hablando de los últimos 2 años, creo, hubo una versión animada, ¿cierto? De esta Crisis en Tierras Infinitas, y también es pésima, es súper raro, no sé, si de por sí era difícil de leer, no sé quién la adaptó, porque creo que tampoco le entendió nada para hacer la adaptación No, y también esa la vi, y sí, no supieron por dónde entrarle por el lado de Superchica, y también te lo vendían como es el último de Kevin Conroy, es lo último que grabó Kevin Conroy. Sí, es cierto. Y sale tu Batman animado, Kamandi, el último chico en la Tierra, o sea, muchos easter eggs o estos eye candies para los fans de las historietas, para atraer, sí, pero sí, es cierto. Que la verdad no suman, y híjole, también es muy difícil de ver. Es cierto, creo que uno de los ganchos principales era lo de que fue lo último que hizo Kevin Conroy. Y ver a Batman y Joker, y el Joker de Mark Hamill, ¿no? De Mark Hamill, exactamente. También como que sí eran esos ganchos y no... es difícil, ¿no? No me gusta, pero bueno, la vi y no me gustó. Habrá que alguien que sí le guste y lo defiende, está excelente. Y mira, también... Porque al final no acabó de cuajar, ¿no? O sea, se quedó en algo súper raro, ¿no? No fue una historia atractiva, no fue una película animada atractiva. Simplemente era un proyecto muy ambicioso que no llevó a mucho. Y siguen con esa terquedad de Crisis, O sea, yo creo que o sea, no sé, no es su caballo más fuerte, eso de las crisis, pero han hecho muchas, y todo lo que involucre en el nombre Crisis, yo en lo personal no me gusta. Ya los he leído, Ultimate Crisis y Crisis Final, y no, la verdad es que no. Y también digo, la Liga de la Justicia ha tenido mejores días. Hay una historia que se llama Stairway to Heaven o Escalera al Cielo, que creo que hasta por eso yo me la grabé más, que tiene un dibujo decoroso que pues te lleva a dormir con una trama espacial, ¿no? Rebuscada, donde el Deus Ex Machina gana al igual que las ganas de conciliar el sueño. Y no le ayuda el arte, ¿no? La verdad. Y también digo, aquí no somos ni DCitas ni Marvelitas, porque los hijos del átomo no se salvan, ¿no? Y al tener muchas líneas, los X-Men ya sabes que tienen X-Men, Astonish X-Men, Factor X, Fear Class, Excalibur, New Mutants, etcétera. Creo que por estadística la historia se vuelve floja en cuanto a los supereventos, y pues ni John Buscema pudo levantar esta de las eras de Apocalipsis, que creo que va más por lo sensacionalista, o sea, como por la historia del Elseworld, que empieza bien, pero al tener tantas historias juntas, o sea, son tantas historias que llegan a un final abrupto en lugar de conectarse, y se pierde el interés con cada o sea, tienen buenos rediseños de los X-Men, me fascina, pero la historia no. Y es de ese donde Cyclops es malo y Wolverine le falta un brazo, y son, te digo, como esos reimaginación, pero no, la verdad no le ayuda, no la historia, que es el donde Apocalipsis ganó, ¿no? Al final del día. Sí, sí es cierto. Yo honestamente esta parte no la tengo muy clara, como que nunca he sido tan seguidor de los X-Men en el formato de cómic. Pero bueno, sí, los proyectos tan ambiciosos suelen ser raros, ¿no? O tienden a complicarse de más.
y precisamente a complicarse de más, digo ya para cerrar un poquito en este apartado, lo mismo, ese sentimiento de complicarse de más, lo siento en Umbrella Academy, que está Fabio Moon, ¿no? Y es de mis dibujantes favoritos, pero la historia no le ayuda. Strange Academy, que también es lo mismo, pero con Doctor Strange y con Humberto Ramos en el dibujo. Invincible y Walking Dead, que también tiene un montón de todos estos sinsentidos, que bueno, Walking Dead pues es un zombie, ¿no? Al final del día. Pues es que Walking Dead lleva más de 10 años, o más bien duró más de 10 años siguiendo una sola línea, ¿no? O sea, no tenían, hasta ese momento no había spin-offs, no había como que ninguna historia alterna. Entonces, creo que todo es consecuencia de que no saben cuándo terminar las cosas, ¿no? Creo que Umbrella Academy siento que le está pasando lo mismo y Fabio Moon puede hacer las mejores ilustraciones, pero si la historia no es sólida, pues se va a quedar en lo mismo, ¿no? Y le pasó también en la serie, ¿no? Con Invincible, eso sí, no sé, porque ni lo he leído ni lo he visto, ¿no? Siento que cae en esta parte que ya habíamos platicado y lo que mencionas tú ahorita, de querer ser sensacionalistas, ¿no? O sea, sí, yo tengo más sangre, yo digo más groserías, yo soy más transgresor, ¿no? Transgresor. Y creo que, no es algo que me fascine. Y no, también no son de las cosas que sigo, ¿no? Por ser transgresor, ¿no? No nos caracterizan, pero bueno. Y digo, no es solamente el cómic americano, ¿no? También hablando un poquito de manga, del visual asiático, del visual japonés, tienen visuales hermosos, hiperrealistas y brutales, donde el manejo de diseños y proporciones, referencias y anatomías femeninas son excelsas, como el arte de Hiroya Oku, que es el creador de Gantz, Gigantic y Last Hero, Inuyashiki. Aquí las tramas se pierden en una situación caótica, son víctimas de su tiempo, de los picos de popularidad y de clichés, porque son fórmulas y finales que dividen a la misma gente que le gusta, los divide, y para el lector casual o el lector que no está tan clavado, pues te deja preguntándote, neta, ¿otra vez extraterrestres? ¿O son solo extraterrestres? Y es un visual muy bueno, muy detallado, pero la historia es de cliché a chafa, ¿no? Y también, digo, si lo trasladamos al celuloide, pues los mangas más mainstream o más populares, como Demon Slayer o que también es manhwa, que es un manga coreano, uno que se llama Solo Leveling, son revientataquillas, ¿no? E incendia servidores, sacan el episodio nuevo y se cae el servidor, etcétera. Tropiezan con el mismo bache, una calidad visual y animación sobresaliente, es más, hasta para ser estudiada en las escuelas de cine, pero son guiones pues, baratos, chafas, predecibles, y son con historias de shounen o historias adolescentes, pues convencionales y tibias, ¿no? La verdad, los números ahí están, ¿no? La demografía paga, pero la misma demografía los encasilla. Pues ahí están, o sea, son éxitos, pero pues no van a llegar a otro demográfico, ¿no? Y a lo mejor pero bueno, creo que también esto tiene que ver con la popularidad que tienen y la necesidad que tienen de estar sacando más y más productos. Al final, yo lo que he visto, por ejemplo, es que juntan 5 capítulos o 6 capítulos y te lo venden como una película, ¿no? O sea, no es algo innovador, ya lo han hecho antes, pero pues creo que también eso mismo hace que la calidad decrezca, ¿no? Claro. Y aquí estamos hablando de producciones de millones, ¿no? O sea, son producciones que le meten mucho a la animación, pero la historia no es buena. Al final del día no es buena, ¿no? Y pues tiene sus detractores, ¿no? Al final del día. Y es bonita, pero al menos a mí me deja ese hueco, ¿no? Como ese hueco en el estómago, como que comiste y no te llenaste.
en lo personal, ¿no? Sí, creo. Y ahora vamos a hablar, por el contrario, con un dibujo feo y una buena historia. Tenemos, a lo mejor aquí yo me voy a meter un escopetazo, pero pues tenemos a Kick-Ass, que aunque yo amo el trabajo de John Romita Jr., tiene un sello muy particular, que puede rayar en la autocomplacencia, o que a todos sus personajes los hace muy parecidos, un poco más tiesos con el pasar del tiempo y de los años, y que hay paneles que pudieran estar mejor, o que él en otro tiempo las pudo haber hecho mejor, pero la historia es muy buena, y por eso pues tiene una adaptación al cine, y tiene secuelas, etcétera, y está en la memoria colectiva, ¿no? Al menos de esa obra tal cual, ¿no? Y por ejemplo, hay otra que se llama Judgment Days, que es otro ejemplo. Es escrita por Alan Moore, ¿no? El adelantado a su tiempo, visionario y loquito del centro favorito, que Sí, nada más. nada más, ¿no? Que va a escribir un guión profundo y metafísico. Pero lo ilustra Rob Liefeld, que es el papá de Deadpool y Sangre Joven, y famoso por no saber dibujar pies, Capitanes América pechugones y arte con exceso de noventas. Es una joya oculta del sci-fi con arte que divide, ¿no? Porque puedes amar a Rob Liefeld o lo que haga y escriba, y es un buen sujeto, de hecho a mí me cae bien, pero no dibuja tan padrísimo, ¿no? Como quisiera. Otra que también va por el mismo sentido. No, bueno, lo que te comentaba, que al final es un run corto, ¿no? Son pocos números. Y sí, no está nada desagradable. Y claro, la ilustración es una víctima totalmente de los 90, ¿no? O sea, todos, en algún momento, muchos quisieron dibujar de esa manera, ¿no? Era lo más normal, o sea, tener superhéroes ultramusculosos con cuellos gruesos y músculos sobre músculos. Creo que era inclusive un sello característico de la época, no tan, sí, exacto, no único del artista, ¿no? Sí, no, de hecho de la época, ¿no? Y donde veías miles de carrilleras, balas, y donde no cabía un solo bolsillo más, ¿no? En los trajes. Totalmente. No, totalmente. Y mira, también este es un arco en particular, ¿no? De esta historia de sueño, de Morfeo, de Sandman, de Neil Gaiman, que tuvo varios artistas ilustrando, que en lo personal a mí me fue muy difícil de leer en su momento, que cae en este tema que abordamos, que es el arco de las benévolas, o de Kindly Ones en inglés, que es un tómalo o déjalo, es un rompetratos totalmente, porque o sea, tiene un estilo muy minimalista, casi caricaturesco el dibujante, que es Mark Hempel, y que contrasta con el clímax narrativo de Neil Gaiman, que ya iba rumbo al final, ¿no? O sea, ya va rumbo a la última parte de Sandman, que es muy complicado de leer, incluso al menos en las ediciones que me tocó leerlas, eran los tomos más y recopilatorios, ¿verdad? Porque no estuve ahí cuando salieron. Son los tomos más gruesos y difíciles de leer. Afortunadamente creo que la adaptación que hicieron de live action, la de Netflix, es muy buena, adapta esas partes muy buenas. Yo pensé que no les iban a quedar tan bien, o que me iba a aburrir o algo más, pero están muy bien hechas. Otro y creo que inclusive desentona un poco, ¿no? O sea, lo que mencionas, el arte, el tipo de arte que tiene en particular, desentona un poco con lo que veníamos acostumbrados a ver en Sandman como tal, ¿no? En el trabajo de Neil Gaiman. Entonces, creo que eso le da como, si bien dices que desentona con el contenido o con lo que escribe Neil Gaiman, inclusive desentona con todo su trabajo, ¿no? Como tal. Sí, tal cual. Y vaya, es un resultado, es bueno, pero es muy difícil de leer, ¿no? O sea, desentona de lo que vienes leyendo a eso. O sea, sí es, creo, un libre or take it, tal cual. Y mira, ahorita hablando de eso, quiero
introducir este run en específico y hablar de este temita. El run de Robocop con guión y dibujo de Frank Miller, ¿no? Que tiene un lugar en el tiempo, ya que es el guión rechazado, de hecho, pero con las tintas del mismo Miller, que él resalta y resulta, se encontraba en esta curva de involución, ¿no? Respecto a otras obras del autor, dibujos característicos que si no les agrada a todos, también tiene una trama buena, afirmativo. Trama buena, afirmativo. Tienes derecho a echarle un ojo también, pero es dentro de esa involución de Frank Miller, ¿no? Que él empezó a hacer su propia cosa. No por el lado narrativo, sino del lado visual, ¿no? Y empezó a ser más minimalista. Lo entiendo totalmente. ¿Tú sientes que es minimalista? Yo de repente siento que es como una burla a su propio trabajo, ¿sabes? O sea, no creo que es algo a propósito, totalmente pensado también. Sí, creo que tienes un punto, porque también, o sea, no lo hizo de un día para otro, ¿no? O sea, sí, ves Ronin y ves el Dark Knight Returns 3 o el 2 y parece que lo hicieron dos personas diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Sí. O ves 300 y ves ahorita una ilustración de Wolverine o de Batman y están el Wolverine contra Deadpool que salió, qué cosa tan complicada de ver, tan complicada, ¿no? Inclusive ¿no? Lo que hizo hay una portada que también es de el World Finest, que sale Superman y Wonder Woman. Es cada vez más complicado, pero yo estoy seguro que es a propósito. O sea, siento que él ya se ganó como que su puesto y ya lo que está haciendo ahorita es como que burlarse, ¿no? Lo que comentábamos de, ¿quieres ver cómo voy a hacer un dibujo horrible y que va a costar miles de dólares? Mira, ten esto, ¿no? Ten esta porquería. ¿Y cuánto a que vende miles, no? Sí, totalmente, ¿no? Y es un tema que ha dado para mucho en estos últimos meses, a raíz de eso que ha estado presentando como trabajo nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que todos coinciden en que está dibujando muy feo, y no creo que sea porque sus capacidades sean más limitadas, ¿sabes? Pues a lo mejor él desde antes dijo, ya le voy a empezar a meter menos ganas, o de acuerdo a, ¿no? O sea, fue un estándar y bajando, pensando en que después no iba a poder hacer lo mismo. Y de hecho, tiene muchas portadas, ¿no? Que se basan en puras sombras y le quedan bien. Por ahí hay unos G.I. Joe, hizo para Sin City, G.I. Joe, Superman, y le quedan bien. El run de Superman con John Romita Jr., que también, o sea, lo hace bien. Inclusive, no es eso, pero lo hace bien. Hay unos de Daredevil que también son increíbles. Uh-huh, pero sí, creo que es una involución. Pues solo él sabe, ¿no? Al final de solo él. Y bueno, también en el terreno del manga no hay mejor título que ejemplifique lo planteado que Mob Psycho 100 de One, que tiene un dibujante y guionista que es mejor guionista que dibujante, ya que proviene de la escena del webcómic, ¿no? Sus dibujos son feos y burdos, pero sus guiones son muy buenos y sus escenas son hollywoodenses. Planos, enfoques y cosas de acción excelente. Y de hecho también ahí está One Punch Man, que viene de de otro webcómic, que el One Punch Man, que a lo mejor está en la memoria colectiva o el que conoce la mayoría de personas, es el que él escribe, pero dibuja a alguien más, que es Yusuke Murata. Y pues el arte tiene sus carencias y todo, pero vaya, le agarras un encanto, ¿no? Y no por nada pues se sigue animando One Punch Man y sigue en publicación y en emisión, de hecho, ¿no? Entonces, ¿tú recomiendas One Punch Man? Sí, o sea, a mí sí me gustó, en su momento sí me gustó, me pareció muy fresco, o sea, hasta el plot
porque me pareció de chistoso a fresco. Tiene sus altos y bajos, pero sí, yo lo recomiendo, sí me gusta bastante. Pero de ahí viene, de un dibujo feo y una historia buena, porque en ese momento estaba todo este boom de MCU y todo era escuela de héroes y escuela de esto, y vino y le dio ese giro fresco. La verdad es que no he entrado yo a eso. Éntrale con ganas. Y ahorita, por ejemplo, One Punch Man tiene ahorita una como controversia. Tiene la controversia de que esta última temporada o este último bloque de capítulos de por sí adapta un arco que es medio flojo porque es como de transición, pero y cortaron como que las temporadas en el peor tiempo, porque o agarraron como que es un arco medio flojón donde no sale tanto el One Punch Man, el Saitama, y ahorita le metieron $2 para la animación. O sea, está medio feo en el sentido de que ves los primeros episodios, se ven hermosos, están muy padres, hasta el opening está muy chido, pero los últimos episodios parecen que los hicieron con Flash, y de hecho sí hay unos hasta con 6 dedos, personajes con 6 dedos, así de que agarraron y le dijeron a la IA, rífate, el estudio, la parte de Bandai Namco, que sí le metió $2. Sí se ve medio gacho, salvo por eso lo demás está muy bien. Otra obra que a discutir, y digo, y esa discusión, y que recomiendo cada que abro el hocico, es Primal, de Genndy Tartakovsky, que es una historia sencilla y pues va de la mano con la estética y el entorno. Tan sencilla es que no hay diálogos, solo hay gruñidos, gritos, y pues es la belleza de cada panel o de cada paneo que dice todo y no dice nada, ¿no? El estilo de dibujo es a la de Genndy Tartakovsky, un sello muy marcado desde sus primeras obras, desde Dexter o Samurai Jack, que te puede o no gustar, ¿no? ¿Y tú sientes que comparte estilo con Dexter y con Samurai Jack? Yo la verdad es que sí lo siento un tanto separado, fíjate. Me gusta, no me desagrada para nada, pero no siento esa familiaridad. Inclusive si no supiera quién lo está dibujando, pensaría que son dos cosas diferentes o dos personas distintas. Pues sí tiene trazos de ambas cosas, y tiene la animación es lo que luego lo delata, animación y el cómo narra las escenas. O sea, eso es lo que lo delata. O sea, lo podrías ver y es más, te puedo poner unas escenas de Dexter, de Hotel Transilvania y de esta cosa de Primal o Samurai Jack, y son lo van a delatar ciertas escenitas o cómo presenta ciertas cosas, que también el señor sabe hacer su trabajo de maravilla. Por eso tiene 4 de estas de Hotel, o no sé cuántas van de Hotel Transilvania. O sea, la ha sabido hacer incluso en la parte de 3D, ¿no? Y a vender, ¿no? Los personajes estos que ya son pues hasta de dominio público, ¿no? La momia y todo esto, pero para niños, ¿no? Y que están en el imaginario que en este colectivo. de Hotel Transilvania él dirige, ¿no? No sé si la historia es de él, pero sí tienes mucha razón en cuanto tiene ciertos paneos, ¿no? Sobre todo eso que hace como el movimiento de cámara, entre comillas, porque pues es animado, que sí tienen su sello. Ahorita lo estoy pensando y sí tienes razón. Sobre todo creo que lo veo más entre Samurai Jack y Primal. Y creo que la gente que no le gusta es como odiar por odiar, como que traen puestos sus gogles de prejuicio y no sé, pero creo que sí es odiar por odiar. Y otra cosa que también, bueno, esto me gustaría que Primal tuviera más merca, o no sé, más creo que ya es de nicho Primal, ¿no? Pero yo no he visto ni una camiseta, no he visto nada de Primal. Sí, ¿no? sí, ya lo habíamos platicado y sí hay, pero sí es como que escarbarle, y ya todo lo que existe es pues de la primera temporada, bueno, de cuando salió la primera temporada. Pensaría que quizá
hubiera un revival ahorita con esta nueva temporada, pero no lo creo, ¿eh? Sí, siento que es muy de nicho. Muy de nicho. Pero bueno. Sí, totalmente. Y también, digo, ahorita yo solo quiero, por último, me gustaría mencionar esas licencias de cartoon, ya que entramos al territorio cartoon, que pues se han popularizado en los últimos años, le llaman como beam face, ¿no? Que es esta misma cara o misma expresión, moldes y facciones simples que parecen calcas, que parecen copias, en vez de seguir su estilo propio. Y ahorita que te diga nombres, y para el que quiera buscarlo, me va a dar un poquillo la razón. Series como Steven Universe, o Star vs. Evil, o Star contra las fuerzas del mal, le pusieron Gravity Falls, o Hora de Aventura, etc. Parece que las dibuja la misma persona, y no para bien. Y tengo el conocimiento de que las historias son buenas, o sea, sí, sé que son buenas historias, pero ese arte es complaciente, fácil, y a mí me aleja. Es una lástima a lo mejor, ¿no? Pero sí, así lo han hecho, ¿no? El último tiempo. Y bueno, al final lo que dices es como... Son ilustraciones genéricas, ¿no? Lo que hablas es que pareciera que es una plantilla base y sobre esa nada más le ponen ciertos, cambian el estilo de la ropa, el color o inclusive el cabello, ¿no? A lo mejor, pero pues siempre se ven exactamente iguales. Pero ¿tú crees que esto va como en función de, bueno, voy a utilizar esta plantilla, pero la historia va a ser más trascendente? ¿Tú crees que en este sentido tengan un trasfondo más grande que pueda superar o que te haga superar como esa barrera de decir, bueno, ves que todos se ven iguales, aunque la historia es muy buena? ¿O también las historias son genéricas? Pues dicen que las historias son muy buenas, o sea, Gravity Falls incluso tienen hasta su lore así bien loco, ¿no? O sea, por algo siguen sacando temporadas, ¿no? Pero creo que por el lado visual sí se van por lo fácil. O sea, es esa parte de... ¿sabes qué? Pues es que no le metas detalles porque si no para animarle va a ser más caro, y no les metas más detalles porque vas a confundir a los niños o algunas de esas indicaciones que siento que son como para pues, que sean de fácil consumo, ¿sabes? Fácil creación y fácil consumo. Porque estás de acuerdo que es más fácil hacer esas beam face que a lo mejor hazte un dibujo como el de Alex Ross, ¿no? Hiperrealista. Sí, o algo totalmente así. Bueno, y al final de cuentas es por cuestiones de consumo, ¿no? O sea, vas a tener una mayor producción. Pienso que el producir 10 capítulos de esta cosa te van a tomar el mismo tiempo que se lleva Alex Ross en dibujar una sola viñeta, ¿no? Para uno de sus cómics. Precisamente, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera es que vayan enfocados al público infantil, ¿no? Es pues hazlo más fácil para todos, ¿no? Pero lo fácil no es lo mejor. Lo poco que sé de Gravity Falls es que sí es como hasta medio de culto, ¿no? Entre que tiene que ver con Twin Peaks y no sé qué tantas cosas. Por eso es que te preguntaba, ¿no? O sea, ¿sí crees que la ilustración, los dibujos a mí me parecen muy sencillos, básicos, y honestamente no me llaman la atención? Por eso mismo no le he entrado, porque siento que no tiene nada, ¿no? Pareciera algo muy sencillo y sí parece un producto para niños. Y a lo mejor no lo es, ¿no? Pero a mí ya me alejó, ¿no? Lo que decíamos. Sí, lo entiendo totalmente. Por los ojos ya me alejó. Ahora, Eden, yo te quiero preguntar, para ti, ¿qué es más importante? ¿El arte o la historia? Creo que porque vamos a regresar al planteamiento del principio, ¿no? Creo que vamos a regresar al planteamiento del principio en el que es una cuestión multifactorial, ¿no? Creo que en este momento si vas a una tienda, otra vez tienes que escoger. Tienes 100 pesos para escoger, para gastar en un cómic.
¿no? Y vas a ciegas, ¿no? Creo que honestamente hemos caído siempre en que sea algo atractivo visualmente, ¿no? Te va a vender más eso, porque si no tienes como una guía de alguien que te diga, bueno, esta historia es increíble, aunque la ilustración no sea buena, dale una oportunidad, esto, ¿no? Si no hay una guía, creo que lo visual sigue ganando, ¿no? Bueno, si regresamos a lo que decía Todd McFarlane, ¿no? Que mencionaste al principio, pues él la supo hacer de una manera muy inteligente, ¿no? Porque si bien se creó un super personaje que es Spawn y le dio como una base medio sólida para arrancar, pues también se invitó a escritores como Alan Moore, a Neil Gaiman, a Frank Miller, a Grant Morrison, y luego también en el departamento de ilustración y arte, pues se invitó a Greg Capullo, a Eric Larsen. Entonces, él entendió muy bien el concepto, ¿no? Una muy buena historia acompañada de un muy buen dibujo. Desafortunadamente, creo que la mayoría de los productos no se venden así, ¿no? O no los encuentras de esa manera, ¿no? Yo puedo decirte que yo llegué a Hellboy y a Mike Mignola. No es precisamente lo más atractivo su manera de dibujar, ¿no? Y la manera de entintar. No es lo más cómodo de verse, ¿no? Pero para mí es algo que es llamativo, ¿no? Que esta cuestión oscura, esta cuestión de muchas gárgolas y bueno, el mismo Hellboy, ¿no? Que es un demonio. Entonces, para no hacer el cuento más largo, para mí creo que es más importante la cuestión visual y el que te den una historia profunda es como un extra, pero esta misma manera de consumo me ha llevado a tener unos fiascos bastante grandes, ¿no? Entonces, y a dejar series inconclusas, me refiero a series de cómics, porque pues sí está muy bonito, fue muy atractivo comprarlo, descargarlo, lo que quieras, pero pues ya al final de cuentas me dejó con nada, ¿no? Entonces, es una pregunta muy grande que abarca muchas cosas, pero en resumidas cuentas creo que es más atractivo algo visual de primera instancia. Sí, ahí yo coincido contigo. En primera instancia sí, te llega por los ojos, ¿no? Literal, es lo primero que ves. Si no te gusta lo primero que ves, no te vas a acercar, pero no todo lo más bonito tiene las mejores historias, ¿no? Y a mí en lo personal sí me llevo un mal sabor de boca, ¿no? Con una visual bonito y una historia gacha. En estos momentos que hay información en todos lados, ¿no? Abres Instagram y hay 100 personas recomendándote o no recomendándote cosas. Abres YouTube y si tu algoritmo lo tienes así alimentado, tienes lo mismo, ¿no? Una reseña de tal o cual cosa. En estos momentos todavía compras o decides tus lecturas basadas en la portada, o ya tienes que leer e investigar y tener un trasfondo de la historia para decidir leerla. No, ya ahorita ya creo que un pequeño trasfondo y decidir para la decisión final sí ya involucra hasta el bolsillo. Antes así se hacía, pero pues no podías buscar en ese momento, ¿no? Ahorita puedes sacas de tu celular y ya buscas, ¿no? Ahí mismo, ¿no? O preguntas y sanse. Pero ahorita creo que sí debes o queda en ti, ¿no? Ese research. Y creo que ahorita también a mí prefiero que tenga una buena historia y a lo mejor la estética sea cuestionable, que no sea lo que a mí más me gusta, pero la historia sea buena. Y incluso hasta los mismos ilustradores, ¿no? Creo que lo que ellos quieren es que leas sus cómics, ¿no? No que los juntes nada más por las portadas, no que seas portadista, ¿no? Quieren que te interese el interior. No lo sé. De eso también está polémico, ¿no? Porque
por algo tienes un mismo número ilustrado por 10 personas diferentes, ¿no? Y hay gente que está comprando esas 10 portadas diferentes, inclusive sin tener noción de lo que está en el interior. De las blinds, ¿no? El blind cover o no sé cómo le llaman, ¿no? Que es la portada cerrada. No, incluso eso, no sabes qué estás comprando. Una regular, una extra rara, o incluso están aventando headshots y están aventando remarks de artistas reconocidos, ¿no? Que te salga el Exodia de estas historietas, ¿no? No sé. Uh-huh. Y miren, pues vamos a pasar a las recomendaciones. Y fíjate, la recomendación que te quiero dar el día de hoy encaja con el tema. Y pues yo la verdad no veía cuándo poder hablar de esta obra audiovisual. Me explico. Y cae en este apartado de que no es la mejor obra visual, pero tiene una muy buena historia y desarrollo. Ya habíamos platicado un poquito hace rato de One y de One Punch Man, que tiene sus raíces en el webcómic autofinanciado, autopublicado y autodidacta, ¿no? Porque One, que otra vez es el seudónimo, porque Japón en su momento llegó a sacudir una industria que pues estaba en una situación apremiante, ¿no? Ya con sus caballos ganadores y vende revistas ya cansados, o en sus últimas partes de sus obras, ¿no? En ese momento Naruto, Full Metal Alchemist, Bleach, etcétera. Esta Hunter x Hunter, que ya hasta se burlan de esa que se llama, le dicen hiatus, ¿no? Porque está más en paro, está más en hiato que en publicación. Y pues One Piece, que no parece que vaya a acabar, ¿no? Cargaba el peso de la publicación. Pues llega un webcómic con dibujo extremadamente básico, casi de principiante y de cuaderno escolar, ¿no? Que llama la atención de todos los lectores, así como de los editores de la revista que alguna vez acogió a los Guerreros Z, al Ñupi y a los Santos de Atena, ¿no? Por mencionar algunos. Y pues va a ser una apuesta, que es lo que platicábamos también, una apuesta del todo o nada. Licenciar su webcómic, él escribe las historias y alguien más las va a ilustrar para que salieran en la revista. Buscaron cobre y encontraron oro literario, ¿no? Porque pues detrás de esos dibujos feos hay ángulos, tomas, secuencias, coreografías, historias que ni los ganadores del Oscar, de los Tezuka ni de los premios TV novelas se les pudo haber ocurrido, ¿no? Y bueno, este trato pues se llevó a cabo, incluso con la cláusula de que One iba a publicar primero su webcómic y después saldría la historia ya con dibujo profesional en la Weekly Shonen Jump. Y imagínate, así o más agarrados de los huevos los dejó. O sea, ¿tú te imaginas poder agarrar a un gigante editorial y decirle, ok, sí, te doy mi historia, tú la vas a redibujar, pero yo la voy a sacar primero? O sea, imagínate así de decirle a Image, ¿no? ¿Sabes qué? Yo la saco primero y luego tú, ¿no? Que tu Rob Life y lo quien quieras la dibuje, ¿no? O decirle a Marvel, yo la dibujo primero y la saco en mi red, en mi webcomic, y ya después tú. Y después te doy, ¿no?, chance. O sea, imagínate, esos términos. Editorialmente no son como algo que se vea común. Sí, no es algo que funcione para las editoriales, ¿no? Uh-huh. Pero pues imagínate que así tú a dos de las grandes de allá de Japón, de las otras editoriales, la Weekly Shonen Jump se llevó One Punch Man, y de la que te quiero hablar se la llevó la otra editorial, Shogakukan se llama. Pues obviamente, ¿no?, a ganarse los derechos y a publicarlo, ¿no? Se llama Mob Psycho 100, ¿no? O Mob Psycho 100. Comenzó su publicación en abril del 18 de abril del 2012, y pues está recopilado en 16 volúmenes, terminó en el 17 de publicarse. Y esta también, paréntesis, llevaba One Punch Man y Mob Psycho 100 al mismo tiempo. One Punch Man nada más la ilustraba así como casi a storyboards, y esta sí la ilustraba y dibujaba, escribía y ilustraba, ¿no? Okay. Pero imagínate el trabajo de llevar así dos obras al mismo tiempo, ¿no? Sí.
bueno, la adaptación al anime, que es lo que ahorita o puedes encontrarla, se emitió en Japón en tandas de 12 a 13 capítulos, ¿no? Son 3 temporadas, son 37 episodios. El último salió en diciembre del 2022. Ya está cuenta con doblaje al español, no sé en cuántos idiomas. Llegó a salir en Cartoon Network, en el bloque de animación, y pues se encuentra en streaming, ¿no? En el rollo crujiente. Pues esta va a ser la historia de un estudiante de secundaria que se llama Shigeo, y pues es nuestro protagonista principal. Lo apodan Mob por, vaya, esta parte Mob, la traducción, que es como aburrido, ¿no? Como soso, ¿no? Y que pues él es un niñito que tiene poderes psíquicos, o sea, es muy, muy, muy cabrón. Aunque pues él no lo cree necesario usar, ¿no? Es como chistoso esto, verlo, ¿no? Ya a lo mejor platicado no suena tan padre, pero es muy divertido verlo. Que como todo puberto no es bueno expresándose cómo se siente, incluso muchos como arte lo ponen así como no haciendo nada, ¿no? Que es poco atractivo, ¿no? O en poses donde no destaca mucho. Pero vaya, aquí la cosa es que suprime sus emociones para tener en control esta parte psíquica, ¿no? Sus poderes, y que en toda la obra hay como un contador que llega al 100, ¿no? En cuanto él se va enojando o se va llenando de emociones. Entonces que cuando llega al 100 va a pasar algo muy, muy cabrón, ¿no? Y va fluctuando, ¿no? Lo hacen enojar, le hacen bullying, cositas de ese tipo. Por eso se llama Mob Psycho 100, ¿no? Tal cual. Mob va a trabajar para un estafador, ¿no? Para un adulto que ve algo en este niño y que pues lo pone a trabajar para él, ¿no? Que va a ser un charlatán, cazafantasmas vividor, ¿no? Que se llama Reigen, Arataka Reigen, ¿no? Que pues va a ser otro personaje clave y profundo de la obra, ¿no? Ya los tiene trabajando por una miseria, y pues va a engañar a este Mob, ¿no? A cada parte así como para que él se haga cargo de su trabajo, ¿no? Que es otra parte así como divertida, el cómo desarrolla eso, ¿no? Bueno, esta dupla va a tener una relación que pues sí se siente real, son situaciones graciosas, y aunque pareciera que el adulto, ¿no? Que Reigen solo le interesan los poderes de Mob y el dinero, pues va a actuar como una figura adulta y de autoridad, ¿no? Y pues va a ser como su protegido, como su maestro, etcétera. Aquí lo importante son que con las carencias en su dibujo y en su pluma, Juan a cada personaje tiene ese encanto y resalte característico. Va a hacer que te acuerdes de ellos, que sean relevantes, y que no es solo la buena escritura y desarrollo. Por lo que te lo quiero recomendar es el desarrollo tal cual, en mayúscula, de los personajes. Tienen un desarrollo a lo largo de la obra, o sea, no son clichés, no se quedan ahí nomás en el arquetipo, este es el malo, este es el fuerte, esta es la bonita, no, o sea, tienen un desarrollo real, o sea, sí se siente como personas que empatizas, con defectos, son tridimensionales, con virtudes y defectos y virtudes. Las escenas de acción, o sea, en serio ya las quisiera tener al menos el storyboard, muchas franquicias de películas, y los giros de trama son soberbios, son muy buenos. En serio sí te vuelan la cabeza, ¿no? La ambientación musical es muy buena en la parte animada, adecuada, incluso hasta los openings son pegajosos, ¿no? Yo o sea, como que me evocan a las entradas de las caricaturas de los sábados en la mañana, ¿no? Que las traes ahí pegadas, son muy, muy buenos. Y afortunadamente esta historia tiene un final, ¿no? Que en lo personal a mí me resultó satisfactorio y no fue ni complaciente ni chafa. Y hay solo un único spin-off, que es de Reigen, del maestro del adulto, que es corto y te digo enfocado en Reigen, y que se agradece y complementa, y es lo único como extra, ¿no? Que llegaron a sacar de la obra. En su tiempo sí me hizo ir corriendo a buscarlo a la Friki Plaza, los discos, cuando recién salían, y en conseguir una camiseta.
y esperar a que salieran los demás. Tal cual, ¿no? Sí tengo una camiseta de Mob Psycho 100. Ok. En resumen, ¿no? Mob Psycho 100, 100% recomendado. Y es esto, dibujo muy feo, pero la historia es muy buena. No, está bien interesante. Bueno, suena complejo, suena como que hay que invertirle tiempo, ¿no? Pero bueno, si solamente pudiera escoger una, ¿qué me recomiendas? ¿La animación o leerlo? Vete a la animación porque el apartado visual y auditivo ayuda mucho. Incluso ahí, imagínate, o sea, dices, está horrible el dibujo, pero ahí, creo que es en la temporada 2 donde le pidieron esquina o ayudó los animadores principales de Cowboy Bebop a hacer esas secuencias animadas. Tienes que verla, está muy buena. Dura poco o justo, pero no es larga, ¿no? No son muchos episodios. Y no se alarga de más, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho y quedé muy conforme. Me interesa, creo que sí voy a darle un chance, sobre todo porque honestamente sí no se me antoja leer tantos números. Pero sí, échenle un lente. Y tú, Eden, ¿qué tienes esta semana para recomendarnos? Pues yo te voy a recomendar algo totalmente distinto. Es algo que, bueno, que no, inclusive no tiene tanto que ver con el tema que tocamos el día de hoy, si lo quieres ver de una manera burda, ¿no? Es una película que vi apenas, tendrá unas 2 semanas que la vi. Se llama I Like Movies. Me la recomendó el algoritmo de Amazon y me llamó mucho la atención porque el personaje y cómo te lo presentan es como de estas personas que realmente les gusta mucho, que son aficionadas a algo, que les interesa, que les gusta, que se desviven por su pasión, ¿sabes? Así a lo mejor lo podría como comparar pues sí, comparar o equiparar con el personaje de Jack Black en La Escuela del Rock, que le encanta la música, o con otro, el de Alta Fidelidad, que también es un enajenado de los discos y las listas y todo eso, así un tanto obsesivo. Pero bueno, esta película se llama I Like Movies. Está ubicada en Canadá a principios de los años 2000, mucho antes del streaming, los torrents, el TikTok y todo esto, ¿no? Bajo este contexto conocemos a Lawrence, un adolescente cuya personalidad entera es amar el cine. A él le gustan las películas, ¿no? Su sueño es huir de su vida de clase media para estudiar en Nueva York, pero para lograrlo tiene que aceptar un trabajo en el último lugar donde querría trabajar un snob pretencioso, ¿no? De las películas, que es un videoclub en un centro comercial. El único Tarantino, problema, ¿no? Sí, exacto. Su único problema es que pues, es un insoportable, ¿no? Se cree un genio incomprendido y mira con superioridad a cualquiera que no comparta su nivel de cultura, entrecomillado. Tarantino, sí. En este videoclub conoce a Alana, su jefa, quien se convierte en la primera persona que lo aterriza, ¿no? Así que lo baja de ser ese egocéntrico snob a volverlo una persona un poquito más terrenal, ¿no? A medida que va avanzando la trama, te das cuenta de que esta obsesión que tiene con viajar a Nueva York y estudiar cine, pues en realidad no es una ambición por cubrir sus necesidades artísticas, más bien es como una fuga, una especie de fuga. Entonces Alana se convierte también en un espejo en el que Lawrence no quiere mirar, ¿no? Es una adulta que también tuvo sus sueños, pero que ahora vive en el mundo real, un mundo donde hay que pagar renta, donde las otras personas que viven a tu alrededor también tienen sentimientos y que no puedes editar nada en postproducción. Esta no es la típica película de amor al séptimo arte, ¿no? Como Cinema Paradiso. Este es un coming of age, que le llaman, o una película como de crecimiento, que es incómoda, es cruda, es ojete y te muestra cómo la obsesión de esta persona empieza a destruir las relaciones cercanas que tiene, ¿no? Que son su mamá y su único mejor amigo. Es hasta cierto punto
como que te la venden como si fuera una comedia y al final es un dramón bastante intenso, por así decirlo. ¿Qué es lo que la vuelve como fascinante y hasta medio de culto, siento yo? Es que la película no intenta caerte bien. Así, bueno, no te voy a dar ningún spoiler, pero no es amable, ¿no? O sea, el personaje es astringente, en algunos momentos te cae mal, la verdad es que te cae mal. Y yo quería que no me cayera mal, güey. O sea, yo quería como quererlo, por así decirlo, ¿no? Porque en muchos de las, ¿cómo decirlo? Apartados. No, como que en muchas de sus actitudes y en mucho de su carácter y su comportamiento, pues de una manera también me vi reflejado ahí, ¿no? O sea, si bien yo no fui un cinéfilo, como les dicen ahora, creo que también pasamos por esa etapa de la adolescencia y también de querer ser diferentes y de creer que somos los mejores en ese algo diferente, ¿no? Es una película bonita, es conmovedora, es admirable también. Sobre todo ver que alguien tiene un entusiasmo por algo, ¿no? Que es un apasionado de algo y que está ansioso por compartir ese sentimiento con los demás, ¿no? Esta no es una, como le dicen, una carta de amor al cine ni esas payasadas, no es nada de esas payasadas, ¿no? Es una historia sobre el ego, ¿no? Sobre la soledad y también un poco el momento doloroso en el que te das cuenta que no eres el protagonista del mundo, ¿no? Sino que podría ser un extra en esta película de la vida. No es una película comercial, el director no ha hecho otras cosas, voy a decir, relevantes. Creo que ha tenido un par de películas más, inclusive no me acuerdo ni cómo se llama, ni lo apunté por lo mismo que no me pareció trascendente. Los actores han salido en otros papeles pequeños y también es atractivo que ves personas normales en una película, ¿no? O sea, no ves al niño rubio y guapo, que es un cinéfilo incomprendido, ¿no? Ves a un güey ahí que ahí en la película dicen es un enano judío que se parece a Danny DeVito, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena. Creo que sí es algo que está muy, pues yo no la tenía en el mapa, ¿no? Está muy subvalorada, muy infravalorada. Exactamente, está muy infravalorada. Sí. Y vale la pena que la veas. Yo siento que te va a gustar, sobre todo por eso, ¿no? O sea, hay escenas en las que él va tocando las cintas con la mano y puedes sentir esa pasión que él te transmite, ¿sabes? O sea, creo que a mí en el caso específico, en su momento cuando iba a ojear a buscar los CDs o los viniles, también sentía como que ese sentimiento como esa sensación muy agradable, ¿sabes? De estar haciendo algo diferente y algo que te apasiona. Sobre todo es eso. Está bien interesante. Sí, dale una oportunidad. Está en Amazon. Espero que también allá en tu zona geográfica esté en Amazon. No es tan larga la película y vale mucho la pena. Súper. Sí, suena interesante y sí suena de esas cositas que no te venden, ¿no? Con regularidad, ¿no? Y hasta esa parte o ese tema, ¿no? Que es el ego, ¿no? O el supraego, ¿no? O el exceso de ego. Sí, y que hacen que ese exceso de ego sea como una parte atractiva, ¿sabes? Y en este caso no. ¿No? O sea, sí es como que si quieres decirle así de ya, güey, o sea, compórtate, ¿no? Bueno, es que no es un adulto tampoco, ¿no? Entonces, tiene cierto sentido que sea así, pero a lo mejor porque de una u otra manera ya estuviste en ese punto, sí te dan ganas de decirle, no, güey, o sea, el mundo no es así, despierta, ¿no? Tienes que ser más empático, no tienes que ser un idiota todo el tiempo. Perfecto. Sí, y creo que es una producción canadiense. Entonces creo que por lo mismo, pues tampoco tuvo como que gran difusión. Y es como del 2014 o algo así. O sea, no es tan reciente.
Y se siente actual, ¿no? Pero sigue estando actual. O sea, creo que por lo que me platicas es el tema es muy atemporal, actual, ¿no? ¿no? Ujú, sí, totalmente. Y bueno, no sé actualmente cómo viven eso las personas, ¿no? Como que esas etapas de la vida. Pero sí está bien interesante. Dale un chance y luego la platicamos. Super sí, Eden. Y pues mira, hablando bueno, creo que llegó el momento de decir adiós. Nos terminó el tiempo, Eden. Y pues bueno, ustedes coméntenos qué otra obra les gusta, que esté mejor el arte o la historia, ¿no? O qué otra les gustaría que platicáramos. Y pues, Eden, para finalizar, les agradecemos su suscripción al canal, los pulgares arriba, todos sus comentarios. Y pues bueno, Eden, yo te mando un fuerte abrazo, cuídate y pues seguimos en contacto. Yo te mando un abrazo de vuelta, Ruro, y espero que estés muy bien y seguimos en comunicación. Vale, cuídense todos. Aimless Off. Gracias por escuchar Aimless Podcast. Te invitamos a que te suscribas en Spotify y YouTube y a que nos sigas en Instagram para más contenido. Aimless Off.